Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan por Facebook Live. Les agradecemos que estén una vez más en esta segunda sesión del Seminario Internacional Alejandro Arteaga, La Justicia Transicional, un balance en México y América Latina. Esta segunda sesión lleva por título Judicialización de violencias a derechos humanos en procesos transicionales. Perdón. Eh, Les recordamos que este seminario ha sido convocado por el GIAS, el Observatorio Etnográfico de las Violencias, la Universidad Autónoma de Guerrero, el SAGE y el Grupo de Trabajo Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos de Claxo. El día de hoy nos apoyará con la moderación la doctora y colaboradora nuestra, Natalia de Marinis. Natalia de Marinis es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, doctora en Antropología por el CIESAS. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Actualmente coordina el Observatorio Etnográfico de las Violencias, programa especial del CIESAS. Sus líneas de investigación se ubican dentro de los debates de la antropología política y jurídica en temas como violencia en regiones indígenas, desplazamiento forzado, violencia de género, inseguridad, Estado, emociones, entre otros. Desde 2018 ha realizado numerosos peritajes socioantropológicos en litigios que involucran a hombres y mujeres indígenas. Es autora del libro Desplazadas por la Guerra, Estado, Género y Violencia en la región Triqui, publicado por el CIESAS en 2019. Sin más, te cedo la palabra, Natalie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Buenos días a todas y todos quienes se conectaron aquí, quienes nos están viendo por Facebook Live. Hoy tenemos una sesión con 3 presentaciones de 3 colegas y compañeras de México y Colombia. Voy a presentarlas a ellas, decirles que pues tienen unos 20 minutos de presentación y que luego vamos a tener un espacio de diálogo con quienes estén conectadas aquí y quienes estén conectadas y conectados por Facebook. Voy a presentar a Diana Molina. Diana es investigadora, docente universitaria en pregrado y posgrado, abogada, magíster en filosofía de la Universidad del Valle y becaria del doctorado en Derecho de la Universidad de Antioquia por el programa Excelencia Doctoral Bicentenario Colciencias. A la fecha, co-coordina el grupo de trabajo Claxo, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, integra la red de mujeres constitucionalistas de América Latina y ha sido nombrada como magistrada conjueza en la sección de apelación en la Justicia Especial para la Paz de Colombia. La segunda ponente es Montserrat Jacqueline Cámara Santos. Es abogada por la Universidad Marista de Mérida, también maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y fue seleccionada como Rita Bar Cary Scholar por el Instituto Clau para los Derechos Civiles y Humanos, así como asistente de investigación y becaria del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales. Actualmente funge como cofundadora del colectivo Acciones por la Dignidad y consultora jurídica en el Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales. La tercera ponencia estará a cargo de Tania Galaví Sarmenta. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la orientación de investigación para la paz, licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, en la Universidad Autónoma de Morelos. Es integrante de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. En la actualidad, su investigación se enfoca en la justicia transicional y en los mecanismos de participación de las organizaciones sociales para la promoción de la verdad, justicia, reparación del daño y para fomentar las garantías de no repetición. Les damos la bienvenida a las 3 ponentes y sobre todo pues, un agradecimiento profundo por parte de quienes organizamos y convocamos este seminario. Que bueno, tiene la palabra Diana. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación. La organización de este evento ha sido absolutamente limpia, metódica, disciplinada. Nos han mandado las preguntas orientadoras, han estado muy pendientes de nosotros en conexiones, en que estemos atentas con las diapositivas. En fin, te agradezco mucho la disciplina, la rigurosidad para plantear los temas y demás.
Justamente por eso me gustaría empezar como con esas preguntas que ustedes nos hicieron, que son detonadoras, y me parece interesante hacerlo porque así puedo digamos, con mis compañeras de mesa, quizá encontremos puntos de discusión que nos juntan. Nos han preguntado sobre los procesos transicionales, ¿no? ¿Estos realmente están contribuyendo a la judicialización de las violaciones de los derechos humanos? ¿Qué ventajas, qué límites, ¿no?, tienen estos procesos transicionales para concretar estas formas, ¿no?, de judicialización en pro de los derechos humanos, ¿no? Y también qué aspectos se modificarían, ¿no?, que es un poco de lo que también vamos a hablar. Y en ese sentido, entonces, yo planteé un trabajo que tiene que ver con esto, con este tema de la judicialización transnacional, sin olvidar los contextos políticos, ¿no? Eso es un poco de lo que yo voy a hablar. Tengo exactamente 15, máximo 20 minutos, y por eso he revisado de manera muy decantada las cosas que puedo dar directamente, y quizá después en las franjas de preguntas podemos decir algunas otras cosas más. Para empezar, tendría que decir yo que estos temas de judicialización están atravesados por fenómenos de criminalidad, ¿no? La judicialización, aunque en esta justicia transicional tiene la centralidad de las víctimas, propone un enfoque reparador, involucra a los actores, digamos, sale o zafa un poco de las críticas a la criminología crítica iniciales, así suena redundante, ¿no?, a la línea de la criminología crítica que estaba planteando la captura, ¿no?, del victimario y del juez, sin tener en cuenta los otros contextos, trata de zafar eso, y además tiene una propuesta de transformación, ¿no?, de la sociedad. Con todo, de nuevo, es un marco de judicialización para los derechos humanos, pero en un marco de justicias criminales. Por esa misma razón, entonces, es muy interesante entender los panoramas de las justicias criminales o de la judicialización de la criminalidad en los contextos de la República, en los Estados-nación de América Latina. Para empezar, entonces, nosotros tenemos que decir, primera idea, que nosotros ingresamos a la República primero con unas reivindicaciones unidimensionales, ¿no? Unas reivindicaciones libertarias unidimensionales, ¿no? Eso quiere decir, bueno, yo un poco pensando en Albert Noguera cuando hablaba de la unidimensionalidad de las reivindicaciones, pues esto para decir que nosotros teníamos una promesa de progreso, una promesa de redistribución de la tierra, una promesa de un tránsito pacífico de lo rural a lo urbano, ¿no? Y una promesa de nuevo de una flexibilización familiar. Lo que encontramos al fondo es que primero en esas lógicas unidimensionales pues no se tocaban cosas transversales que iban a terminar reventando y que iban a generar estados y sociedades profundamente convulsas, como el patriarcado, por ejemplo, o como la colonialidad, ¿no?, que eran variables que no se estaban teniendo en cuenta. Y segundo, que la promesa de libertaria de las que les estoy contando no se cumplió ninguna. O sea, se estaba prometiendo una positivización del mundo basado en la ciencia, el derecho está metido también en esto, ¿no? Pero realmente las promesas no se cumplen. La reforma agraria nunca se materializa en mi país. Las reformas agrarias están todavía como un pendiente. No pasa lo mismo que en México hay un intento mucho más prometedor, mucho más progre, ¿no? Pero en Colombia las reformas agrarias nunca funcionan. Esto además les favorecen a los proyectos industriales y a los proyectos de los centros urbanos, porque ustedes tienen una población fluctuante gigantesca, tienen una población que se está moviendo, que está en tránsito, y en esos tránsitos urbanos son, bueno, poblaciones mucho más fáciles de establecer relaciones de dominación, de desigualdad en los centros urbanos, bajo una idea de la no propiedad, de la no posesión de la tierra, ¿no? Hay Restrepo Fontalvo, un penalista colombiano, tiene un libro que a mí me parece muy interesante cuando dice, bueno, para hablar de los códigos penales hay que hablar de las realidades criminológicas. Y la realidad criminológica de comienzos de la República es una realidad represiva muy fuerte, porque ustedes miren que tienen a un montón de población fluctuante en centros urbanos, con unos nuevos esquemas de familias, se bajan un poco las tensiones sobre las formas institucionales de las familias, pero sin abandonar, por supuesto, el tema de la familia como estructura y como proyecto que se mantendrá. No me alcanza a dar tiempo para hablar de eso, pero en todo caso, quisiera decir que ahí están los códigos penales conteniendo, pero los códigos penales no van a poder contener, digamos, unos sistemas de desigualdades tan fuertes que primero serán agraristas, pero que ya entrando en la República, pues serán agrarios, ¿no? Esto exacerbado a las dos guerras mundiales, que son unas dos guerras mundiales que básicamente generan, digamos que generan una mayor grados de precariedad, ¿no? Pero quizá la tercera, que es la de la Guerra Fría, ¿no? La de la guerra la del enemigo debajo de la cama, ¿no? La guerra híbrida, invisible, ¿no? Será una que tendrá un fuerte influjo en lo que luego significarán las justicias transicionales para América Latina. Esta es la menciono, porque si bien los procesos de criminalidad habían entrado, como los códigos penales habían entrado a la construcción de la República de manera muy continental,
comentar desde un principio, pues aquí se siente una entrada muy fuerte de la intención imperialista. La intención imperialista no solamente entró con un proyecto criminal, también entrará con una política antinarcótica, también entrará con una política de dependencia, ¿no? Bajo la idea de la Alianza para el Progreso, y entre esas otras cosas, en el marco de la polarización, entrará con una política criminal muy fuerte, que es la idea de suponer que en la sociedad de los estados latinoamericanos hay enemigos, ¿no? Y que esos enemigos hay que buscarlos, pescarlos y que se tiene que constituir el estado central de las políticas de seguridad. Entonces, en esta lógica de la construcción de las políticas de seguridad es loco pensarlo, pero lo que hacen es que cogen unos engranajes militares de base, que son los propios, ¿no? Los que nosotros pagamos con nuestros impuestos, pero los ponen a su servicio bajo unos sistemas de adoctrinamiento muy básicos, ¿no? En la Casa de las Américas, la Operación Cóndor, les explican que lo que hay es que buscarlos y matarlos, ¿no? Que son básicamente a los comunistas. En nuestro país, la Justicia Especial para la Paz tiene uno de los macrocasos, que es el exterminio de la UP, y de manera reciente la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente este año se pronunció diciendo sí, efectivamente los mataron a todos, ¿no? Podrían ser 5.000, podrían ser 8.000, fueron a sus casas uno por uno y estaban con un sicario fuera de sus casas esperándolo para asesinarlo. En el 75, en Argentina, por ejemplo, y en otros países donde todo se hizo más visible, ¿no? Como Bolivia, Chile, ¿no? Paraguay, pues serán emblemáticas las dictaduras con justamente todos estos masacradores educados en la Casa de las Américas. Uno mira los anuarios, ¿no? De la Casa de las Américas y los principales perpetuadores de las más horrorosas y macabras prácticas de violación de los derechos humanos, pues están graduados ahí, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, la política convierte a los estados en una forma de terrorismo de Estado. Hay que decirlo con sus palabras, ¿no? Es una forma de terrorismo de Estado. ¿Por qué? Bueno, porque tenía una estructura de tortura como máquina estructural para acabar, para arrasar con esta política lógica de las geopolíticas internas, ¿no? De la geopolítica pensada en lo interno, y entonces monta una tragedia, ¿no? Monta un holocausto, un desastre, ¿no? Humano, ¿no? Y entonces ese desastre humano termina fragmentando a las sociedades, termina acabando con toda una generación, ¿no? Pensando ayer en Enzo Traverso, en su texto sobre la nostalgia del socialismo del siglo XX, ¿no? Los mataron a todos, ¿no? Mataron a toda una generación que podía tener transformaciones. La pregunta en temas de reparadores, quisiera dejarla aquí desde un principio, es cómo nos devuelven un proyecto distinto de Estado, ¿no? Un proyecto distinto de sociedad civil. La buscan a la mamá, le devuelven en términos de reparación tradicional jurídica, ¿no? Lo que pudo haber ganado, los perjuicios morales, ¿no? El daño de la vida en relación, ¿no? Incluso todos estos alcances simbólicos que son interesantes. Pero ¿cómo le devuelven a la sociedad civil un proyecto de redistribución o un proyecto de implementación radical de los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cómo devuelven eso? Si los mataron a todos, ¿no? Entonces es un poco esta idea de lo que yo estoy contando que sucede. Las víctimas son incontables. En mi país, 9.3 millones de víctimas desde las primeras a las segundas oleadas de la violencia. En estas disputas, ¿no? Agrarias, laborales, y con esta idea de persecución criminal, terrorista, ¿no? El terrorismo de Estado es una base de la tortura, es basado en la tortura contra la población, contra su población civil desarmada. Cuando ya, digamos que hay un proyecto de consolidación de los estados contemporáneos, ¿no? del Estado imperialista, perdón, cuando hay una consolidación del Estado imperialista después de la caída de la Unión Soviética, entonces voltear a mirar a todo el proyecto devastado que deja la guerra híbrida esta, y entonces encuentran pues unas sociedades profundamente convulsas, destrozadas y demás. Encuentran proyectos interesantes de construcción de memoria, mucho más políticos, y encuentran que en todo caso no van a tener socios comerciales para establecer relaciones de gobernabilidad. Entonces ahí hay dos proyectos transnacionales importantes. Un primer proyecto transnacional son los constitucionalismos latinoamericanos, que aparecen desde Brasil en el 88 hasta tiempo después, que hay matices, hay unos constitucionalismos que son emancipatorios, contrahegemónicos, hay otros constitucionalismos que son pautados, ¿no? El de Perú, por ejemplo, es un constitucionalismo nuevo que aparece después de la dictadura, o sea, se monta un presidente al poder y monta un proyecto de reforma constitucional, todo esto financiado por las organizaciones internacionales. El constitucionalismo colombiano es mixto, es híbrido, si bien responde a procesos de convergencia de lo popular, de diálogo de guerrillas, de movilizaciones indígenas, campesinas, agrarias, de todas maneras sigue siendo financiado por el Fondo Monetario. Eso se materializará después fácilmente encontrable. ¿Cómo se demuestra? Pues porque mi Estado sigue siendo neoliberal. La implementación del neoliberalismo como el nuevo modelo, una nueva coletazo, como una nueva forma de acumulación de capitales, de los
nuevas formas de organizaciones de la sociedad de mercado se materializarán en sistemas copiados de Estado a Estado latinoamericanos, en constitucionalismos permeables en sus barreras económicas y de tránsito de mercancías, prometedores y permisivos frente a la privatización de sus servicios públicos y a la privatización, en fin, todo esto. Y otro de los modelos que serán interesantemente planteados y pautados, no solamente para América Latina, sino en varios países del mundo, pues están los modelos de las justicias transicionales. Las justicias transicionales no conforme, hay una mixtura otra vez, ¿no? No es que haya como algo final, ¿no? Hay una mixtura de varias apuestas de memoria militante que son a veces cooptadas bajo unas propuestas mucho más de Harvard, mucho más al estilo Teitel, ¿no? Como esta que es la cita de Rutte, que son inspiradas en lo que significaba Nuremberg, en lo que significaba Tokio, que recuerden el amargo sabor de Nuremberg, que se juzgó básicamente a los vencidos, pero nunca se juzgó a los vencedores, y luego con estos tránsitos y con esta un poco discurso de polietileno, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una mixtura. Voy a decir aquí que me gusta mucho citar la tesis doctoral de César Osorio, me gusta pensar mucho en Gabriel Ignacio Vélez, ya lo voy a mostrar más adelante, los estados de la cuestión muy interesantes sobre estas cargas teóricas de las justicias transicionales, que son justicias absolutamente en disputa, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, hay una propuesta, es criminal, de nuevo. Les voy a mostrar de una vez. Julio González Zapata, un penalista, un criminólogo muy interesante de mi país, hace también un rastreo, y dice, al final, díganme que es transicional, pero tiene un alto contenido de justicia criminal, y es loco, porque después de Ronald Reagan, dice Julio Zapata, y de toda esta exacerbación del optimismo punitivo, nunca habíamos tenido sociedades con tanto optimismo punitivo como las justicias transicionales. Entonces, ojo, dice Julio Zapata, ten cuidado, porque otra vez es la criminalidad de nuevo, con las estructuras de desencuentro con las sociedades, queriendo entrar, ¿no? Bueno, pero en todo caso, aquí hay una apuesta en estas mixturas de disputas académicas que yo les digo que tienen algunas cosas que hay que decir, ¿no? Es una justicia, la justicia transicional, está estudiando amnistías, está estudiando indultos, eso no es nuevo, eso está desde los 1980 en mi país, hay indultos, hay amnistías, pero que está planteando un tránsito a una nueva sociedad. Ese tránsito a la nueva sociedad lo está planteando bajo parámetros de impunidad, bajo parámetros de integración social, bajo la centralidad de las víctimas, que es algo que a mí me ha tocado mucho trabajar y de revisar los expedientes de la JEP, y bajo una propuesta y una promesa de verdad, no solamente para las víctimas, sino una verdad histórica que se la merece toda la sociedad. Esto en la lógica de que si tenemos una verdad histórica posible, podríamos hacer tránsitos a sociedades pacíficas, por supuesto, gobernables, ¿no? O sea, con altos índices de gobernabilidad, como lo está queriendo el modelo político de la globalización, como lo están planteando Charles Taylor, Will Química, en términos de multiculturalidad. Ok, somos distintos, ok, tenemos un montón de heridas profundas, pero ¿qué les parece si hacemos las paces, ¿no? Esa idea de hagamos las paces, de perdón y olvido, olvidándolo todo, es un gran peligro, ¿no? Para las justicias, para los proyectos de la multiculturalidad, para los proyectos de pacificación de la diversidad cultural, pero también para los proyectos de pacificación a través de las justicias transicionales. Y eso, pues, no es una cosa que debamos decirla como con el miedo al tapujo, ¿no? Yo cito aquí varios de los fondos en esta diapositiva, cito varios de los fondos, pero me comento que está subiendo esto para poderlo mirar. Que están financiando, ¿no?, la justicia transicional en mi país, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Fondo Multidonante del Postconflicto, con países como Noruega, Reino Unido, Alemania, ¿no? También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo está ejecutando la ONU como fondo obviamente el Estado colombiano también pone todos sus pesos, pero no hay que olvidar, como por ejemplo, los 130 millones de euros de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere plantear? ¿Un escepticismo total? No. Lo que quiero mostrar es que hay un ecosistema posible. Y el ecosistema posible lo que permite, digamos, es que estos procesos financiados, no hay nada que hacer, por entidades corporativas, que están planteando unas transiciones para la optimización de la gobernabilidad, pero también para la permisión de unos proyectos económicos nuevos que se están planteando, incluido el extractivismo. Quisiera recordarles que las Amazonías, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, la menos explorada, la menos explotada, la que tiene más árboles por metro cuadrado es la colombiana, pero no básicamente por ninguna política de Estado que hubiera existido, sino porque aquí había conflicto interno. O sea, esa zona estaba minada, básicamente, zona minada, y zona minada donde no hay intervención.
Entonces, esos dos factores, pues obviamente, permiten proyectos de cofinanciación. Y además, este ecosistema del que les estoy hablando, que es un ecosistema propenso, ¿no? Que es un ecosistema favorable para la constitución de justicias transicionales, también tiene un abandono progresivo a las élites criminales que construyeron, que hicieron el trabajo sucio hasta este momento, ¿no? Que construyeron la república en mi país, que tranquilamente hicieron todas las alianzas con las mafias, ¿no? Que contrataron mercenarismo para afrontar la guerra, un mercenarismo que atravesó la banca, el sector privado y demás, y que dejó unos horrores, ¿no? De guerra, de memoria, ¿no? Unos horrores de dolor, ¿no? Unos horrores con la población civil. Entonces, todas estas élites están un poco siendo abandonadas por las grandes entidades corporativas transnacionales y están permitiendo que sean juzgadas. Esto no es tampoco gratuito. Las grandes corporaciones, los entes corporativos, lo que tienen también la intención es de montar a nuevas élites políticas con los brazos, con las manos limpias. Las manos no tienen todavía sangre, no están manchadas de sangre, están limpios sus pasados de criminalidad, pero no tienen ningún proyecto redistributivo ni tienen ninguna apuesta real de justicia. Estas élites que ellos están planteando, las famosas élites del centro, las famosas élites que son llamadas en América Latina como las élites tibias, que dicen no toquemos el debate, no hablemos de esto, ¿no? Pero que, y que están disfrazadas de banderas anticorrupción, no tengo pasado corrupto, pero que básicamente van a seguir con los mandatos del mercado, ¿no? Entonces a las corporaciones no les interesa. Y ese ecosistema es perfecto para que fluctúen las luchas por la memoria. Las luchas por la memoria no son ahorita. Esas por la memoria no están... y ahí me parece lindo el archivo, el problema del archivo que plantea César Osorio en su tesis doctoral, ¿no? Cuando dice Macondo y el recuerdo, ¿no? Ha sido generacional. O sea, la apuesta del dolor es cantada, es contada, es conservada de manera generacional. Y es un momento, es un ecosistema perfecto para decir aflorémosla, recordemos y construyamos nuevos proyectos de sociedad. Sí, en el contexto de un optimismo Diana, positivo, sí, perdón. disculpa, Tengo 5. 3 minutos. Tres, perdóneme, es que no Listo, está lograba bien. encontrar la pausa. Gracias. Tengo 3 minutos. Miren, la JEP tiene herramientas muy interesantes en el marco de estos ecosistemas, ¿no? Tiene la posibilidad de la condicionalidad, tiene el Pactus Verdadis, y en ese Pactus Verdadis la JEP ha cogido a investigados rasos, ¿no? Los coge en las cárceles con condenas de 20 años de prisión y demás, y les hace un planteo de que hagan una contada de la verdad de lo que ha ocurrido. No les sirve que les diga, aquí pasó, maté a tal. No, me interesa que me diga de la estructura, hábleme de ella. Yo rescato mucho aquí al magistrado Oscar Parra y rescato aquí para tener algunos pronunciamientos interesantes, ¿no? El pronunciamiento del auto del 125 de 2021, ¿no? Del caso Antioquia, ¿no? El del 30 de agosto de 2023, ¿no? El auto 128 de 2021. Y pues por supuesto el auto 033 del 12 de febrero de 2021, cuando dijeron que el Estado había matado a 6.402 personas haciéndolas pasar como bajas militares. Yo quiero terminar diciendo que las justicias transicionales tienen que abrigarse con un proyecto de politización, de memoria militante, de reconfiguración de los procesos, de la toma de nortes políticos de las guerrillas que están atravesando por estas encrucijadas, y como yo decía, y de una... no es un aspecto para que se tenga que cambiar, sino que es un todo que debe entenderse. Y es esta herramienta posible, pero en un contexto de necesidades políticas y en un contexto de politización desde las organizaciones sociales a estos procesos de verdad. Ese era el tiempo que tenía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, y disculpa que te tuve que interrumpir y avisar, y te avisé nomás con 3 minutitos. Pero bueno, creo que va a haber oportunidad de ampliar en el momento de las preguntas. Hiciste un recorrido súper importante y muy introductorio también a estas trayectorias de la justicia transicional en diferentes contextos latinoamericanos y cómo leerla desde pues sus contradicciones también, y bueno, obviamente sobre la justicia especial para la paz en Colombia. Creo que podemos ampliar un poco más en las preguntas que seguramente va a haber. Ahora le vamos a dar la palabra a Montserrat Jacqueline Cámara Santos y la voy a presentar por si hay personas que se han conectado un poquito más tarde. Ella es abogada por la Universidad Marista de Mérida y también maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Fue seleccionada como Rita Bar Cary Scholar por el Instituto CLAU para los Derechos Civiles y Humanos, así como asistente de investigación y becaria del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales.
Actualmente funge como cofundadora del colectivo Acciones por la Dignidad y consultora jurídica en el Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales. Muchísimas gracias, Montserrat, por estar hoy aquí con nosotras y tienes 20 minutos también. A los 5 o 3 te aviso, depende cuando encuentre el momento para hacerlo. Claro, muchas gracias. No hay problema, Natalia. Pues antes que nada me gustaría agradecer este espacio, ¿no?, al Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense y a las demás instituciones organizadoras por la invitación a esta sesión. La verdad es que es un verdadero gusto para mí poder dialogar sobre este tema tan relevante hoy y sobre todo hacerlo en compañía de 3 mujeres. Hay que decirlo, ¿no? Es importante que sigamos tomando los espacios públicos y académicos. Y por supuesto agradecer a la audiencia que se ha unido y que se está uniendo a esta plática. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo a Diana por haber hecho este recuento un poco más histórico sobre cuál es el estado de la justicia transicional, de la judicialización, pero a mí me gustaría hacer primero una pequeña explicación sobre cuál es o qué es el término de judicialización, porque, bueno, yo soy abogada, he estado como familiarizada con estos términos, pero entiendo que podrían haber personas en nuestra audiencia que no estén tan seguras de qué implica. Y bueno, en procesos de justicia transicional, la judicialización ha implicado que en la etapa de investigación de un hecho ya hay un tribunal, una corte, una persona juzgadora que se involucra para analizar esos hechos, analizar las pruebas, escuchar a las partes, desde luego involucradas, que pueden ser pues en una clasificación un poco más pues amplia, sin meterme en conceptos de derecho local, pues víctima, victimario, que hay posiblemente una conducta que se le atribuye a una persona señalada como responsable y que entonces la persona juzgadora tendrá que hacer una valoración para determinar si efectivamente esa persona cometió un hecho que es contrario a la ley y si hay una necesidad, pues obviamente de sancionar y de reparar y cómo se va a hacer. Entonces, muy a grandes rasgos, yo quería introducir como este concepto de judicialización. Claro que pues mis compañeras, la audiencia, podemos hablar más sobre este tema de la definición, pero otro punto con el cual quería iniciar es sobre el holismo en la justicia transicional, porque muchas veces hablamos de los pilares de justicia, verdad, memoria, garantías de no repetición, reparación, de manera aislada, ¿no? Hoy la judicialización se entiende que está más estrechamente vinculada al componente de justicia, de la justicia transicional, y para mí es importante destacar, y podrá sonar como disco rayado para quienes conocen más sobre la justicia transicional, pero creo que nunca está de más decir que la judicialización de los casos, las políticas criminales, las estrategias que el Estado quiere implementar para investigar, perseguir y sancionar y reparar violaciones a derechos humanos en procesos jurisdiccionales tiene que venir acompañado necesariamente de otros mecanismos, de otras estrategias, de otras normas que permitan abonar a los componentes de la justicia transicional en general, como puede ser la verdad, como puede ser la reparación. Y me parece que la JEP es un ejemplo, todo el sistema que ha construido en realidad Colombia es un gran ejemplo, un ejemplo muy conocido, muy reciente, que nos permite ver cómo si el sistema de la JEP no puede funcionar si no se acompaña de otro tipo de mecanismos, como puede ser la unidad de búsqueda, la comisión de la verdad. Y para mí es muy importante ser enfática en eso, que no podemos perder de vista que la judicialización de los casos puede ser más benéfica cuando existen otro tipo de iniciativas que están empujando hacia, aunque tengan objetivos en concreto, sí hacia una misión mucho más global, mucho más general, que es pues la búsqueda de justicia, de paz, de reconciliación en un lugar que ha sufrido pues graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, sí creo que el lente que nos da la justicia transicional es verlo así, de una manera muy integral, como los mecanismos que tienen que funcionar de manera coordinada, porque de lo contrario van a ser esfuerzos aislados, que en México pues tenemos muchos, y no van a andar como esta máquina que busca hacer la justicia transicional con distintas piezas que van empujando a un mismo propósito.
Entonces, ahora sí, para un poco iniciar con unos tópicos de fondo que tienen mucho que ver con las preguntas detonadoras que les enseñaba Diana. Para mí, pues necesito empezar, ¿no? Primero diciendo cuál es la importancia de la judicialización de los casos. En primero, pues no podemos hacernos a un lado la idea de que se trata de una obligación nacional e internacional investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, especialmente las que son graves y obviamente cuando se trata de otro tipo de infracciones al derecho internacional, como puede ser el derecho internacional humanitario, cuando se habla de un conflicto armado, pues el Estado está vinculado a buscar todas las vías para que este tipo de acciones sean posibles. Entonces, no es como opcional para los estados participar o tomar un paso activo en la lucha contra la impunidad. Ahora, lo que permite la justicia transicional es que ante contextos extraordinarios de violencia, donde es sistemática, donde es generalizada, donde hay una multiplicidad de actores, de víctimas, victimarios, de lugares, de violencias, permite como dar más creatividad, apertura a otras formas de repensar cómo vamos a tratar los casos. Y ya Diana lo mostraba, por ejemplo, un poco en el caso de Colombia, que ha decidido priorizar algunos casos, buscar la identificación de las estructuras, de los máximos responsables en las violaciones graves a derechos humanos. Y bueno, aunque ciertas cortes regionales han sido un poco duras con los estados que han buscado la justicia transicional como una respuesta a los contextos que enfrentan de violencia, lo cierto es que creo que esto es compatible y siempre debe de buscarse la armonización, que desde luego es un reto, pero que latitudes como nuevamente Colombia nos enseñan un poco de lo que podría ser, cómo se podría ver ese esfuerzo por armonizar pues el derecho internacional con esta expectativa de justicia, pero también con las dificultades prácticas y materiales que implica iniciar un proceso de justicia transicional y una judicialización en un país. Entonces, creo que ¿qué es lo que nos enseña la judicialización de los casos en procesos de justicia transicional? Que podemos encontrar nuevas formas de pensar en políticas criminales, en lógicas delictivas, en vez del procesamiento de casos individuales como normalmente lo haríamos, en un caso, no sé, de robo, en un caso de delincuencia común, la justicia transicional reconoce las dificultades de los delitos, de las estructuras que participan incluso en este tipo de delitos, o vamos a llamarle violaciones a derechos humanos, y permite, por ejemplo, que eficientemos los recursos, que se aceleren los procesos, que se identifiquen esos patrones, que es muy importante y que, por ejemplo, en actos de delincuencia común, pues no encontraría. Aquí sí vamos a ver si hay un modus operandi o no, si hay, por ejemplo, actores o perpetradores que tuvieron un papel esencial, otros que quizás no jugaron un papel determinante. Y en ese sentido, pues muchas víctimas en este tipo de procesos han visto ceder un poco esos intereses individuales por los de toda una colectividad en aras de avanzar hacia esa reconciliación nacional y también construyendo una memoria que sea no solo para una persona, sino para toda la sociedad en su conjunto. Y es lo que comentaba, ¿no? Esto se debe en parte por la cantidad de víctimas, de victimarios, de hechos de violaciones a derechos humanos. Y sí creo que esta lógica de macrocriminalidad es una ventana que nos abrió la justicia transicional y que adquiere mayor sentido cuando se combina con otro tipo de mecanismos como las comisiones de la verdad, como también las consultas, ¿no? Es muy importante que las víctimas, la sociedad civil, la academia participen, ¿no? En función de eso también el acercamiento hacia el sistema judicial va a ser más fácil, más efectivo, ¿no? Como ha demostrado, por ejemplo, nuevamente Colombia.
Sentado lo anterior, creo que hay varios retos que nos ha dado la judicialización de casos. El que les adelantaba es el tema de la armonización de los derechos humanos. En los primeros procesos de justicia transicional era perdón y olvido. Era, bueno, vamos a avanzar hacia la reconciliación nacional, pero a costa de silenciar casos, silenciar voces, de dar algún tipo de reparación, quizás compensaciones monetarias, quizás una comisión de la verdad, pero sin que existieran estos procesos como tal de judicialización de los casos. ¿Y qué es lo que nos enseñó? Que eventualmente esto iba a tener una consecuencia, que esto eventualmente la demanda no se iba a ir y que lo que se iba a generar era una necesidad de respuesta. Entonces, esta es una enseñanza de los derechos humanos, ¿no? Del derecho internacional de los derechos humanos, que nos dice la obligación de investigar, juzgar y sancionar no es como tal sujeta a algún tipo de cambio, de supresión, pero lo que sí podemos hacer es que, atendiendo a las circunstancias del contexto, podamos buscar como algún tipo de condiciones o alternativas que permitan que, por un lado, atiendas a esta obligación y que por el otro puedas continuar con el resto del proceso de justicia transicional. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que inició con sus leyes de amnistía, que eran cheques en blanco, aunque se hicieran consultas, pues, ¿qué dice el derecho internacional? Esto no es posible, nuevamente, porque hay que trabajar en algún tipo de punto medio, ¿no? Y es el caso de Colombia, que, por ejemplo, ahora tiene ciertos delitos que son sujetos de amnistía y tiene también ciertos beneficios para aquellas personas que hay como tal un reconocimiento de responsabilidad. Entonces, siempre es importante entender que no es que los derechos humanos se cierren a los procesos de justicia transicional, sino que las obligaciones que emanan de este derecho internacional de los derechos humanos, pues no pueden soslayarse aún en tiempos de guerra, aún en circunstancias de emergencia, y que lo que se tiene que hacer más bien es un poco jugar con esas posibilidades que da el derecho internacional para guiar el proceso de justicia transicional, que, si nos damos cuenta, los pilares en realidad reflejan muchos de los estándares en materia de derechos humanos que tenemos. Y otra cosa que considero un gran reto de judicialización de casos es la apertura hacia procesos de justicia tradicional, es decir, hacia los mecanismos de solución de controversias que los pueblos o comunidades indígenas u originarios muchas veces en ciertos países ya tienen, ¿no? Y que pueden ser no solo adecuados en términos de las garantías que manejan, sino de los resultados o las sanciones que muchas veces ofrecen, ¿no? Y pues desgraciadamente la justicia transicional un poco le ha hecho el feo a estos mecanismos de justicia tradicional, y pues el ejemplo que de pronto se nos viene a la cabeza es los tribunales de Gacaca en Ruanda, que, aunque son unos mecanismos tradicionales en Ruanda, lo cierto es que, por un lado, excluyeron a una comunidad indígena que ya estaba de por sí excluida, y además pues fueron criticadas duramente por las instancias internacionales derivado de actos de corrupción, la falta de preparación del personal y otras falencias en el debido proceso legal. Pero lo que yo puedo rescatar de estos tribunales de Gacaca, y de la intención al menos de buscar cómo introducirlos de manera paralela, también podría ser, a la judicialización tradicional o criminal de casos, pues es precisamente que tuvieron una alta legitimidad, que, a pesar de todas las quejas que también existían y de todos los errores que tuvo, pues lo cierto es que la población consideraba que eran buenas, tenían un nivel muy alto de aceptación, y eso es algo que también la justicia transicional busca, que se recupere esa legitimación por parte de las instituciones, que existe esta confianza nuevamente y que por eso las personas pues acudan a construir estos procesos de verdad, de justicia y de reparación en conjunto con otros actores en un espacio determinado. Y bueno, en estas cortes de Gacaca también algo que se manejaba eran sanciones que incluían el trabajo comunitario.
lo cual podría sonarnos de pronto a las sanciones propias que también el proceso de Colombia hoy considera, ¿no? Este tipo de acciones, obras, trabajos que lo que buscan es que los perpetradores, en adición de pronto a algún otro tipo de medida, como puede ser privativa de la libertad, contribuyan de manera directa a esa sociedad que tanto pues han dañado o que en su momento dañaron. Entonces, esta reflexión más bien es, pues sí, una deuda que considero que tiene la justicia transicional y que, por ejemplo, en el caso mexicano, que siempre ha querido instaurar un proceso de justicia transicional, pues sería necesario un diálogo, una discusión al respecto, porque existen muchas comunidades indígenas que tienen sus propios mecanismos y que sería bueno incluirlos de manera paralela o de alguna manera, ¿no?, poderlos armonizar con esta intención de judicializar los casos para que se restablezca el tejido social, pero que también pasemos la batuta a grupos que han sido históricamente discriminados y que han sufrido la violencia de una manera completamente diferenciada, derivado de su cosmovisión, de sus tradiciones, de sus costumbres, ¿no? Y bueno, retomando otra vez el caso colombiano, si bien es cierto, las comunidades indígenas no es como que tengan un procedimiento en sí, sí han tenido un acercamiento por parte de la JEP y esto les ha permitido incluso ser consideradas como víctimas, participar activamente en los casos y han sido entonces reconocidas como tal, lo cual es un paso importante no solo para la legitimación de ese proceso de judicialización, sino también como una forma de reparación y una también avance en la construcción de la narrativa. Y bueno, ya para finalizar, otro reto que ya hablaba, del cual ya hablaba Diana, es la voluntad política, ¿no? Este ha sido el eterno debate de la justicia transicional, porque de pronto pueden existir los recursos económicos, las instituciones, los discursos, pero el proceso de justicia transicional se queda ahí, las medidas se quedan ahí, algunas se materializan en instituciones, en programas, otras no. Y lo que yo creo que esto implica es que no nos estamos tomando en serio la justicia transicional, porque es una implicación muy grande, es decir, no importa los hallazgos, no importa las dificultades, existe un compromiso firme por alcanzar los objetivos que nos fijemos, orientados a satisfacer verdad, justicia, memoria, reparación, garantías de no repetición. Y el ejemplo perfecto de la falta de voluntad política y los estragos que causa es México. Cuando México ha intentado transitar, lo ha hecho sin éxito porque generamos, por ejemplo, la Fiscalía para investigar hechos suscitados en la Guerra Sucia, una comisión de víctimas, una amnistía para personas en situación de vulnerabilidad. También tenemos una comisión de búsqueda. Pero ¿qué pasa? Ninguno de estos mecanismos en realidad se articula. Con la Fiscalía, que en su momento se instaló hace muchísimos años, ni siquiera salió un informe, sabemos que muchas víctimas no fueron escuchadas, es decir, no hubo un proceso abierto de participación, y cuando muchas de las situaciones, de las violaciones salieron a la luz, prefirieron mantener la investigación en el escritorio. Luego tenemos una comisión de víctimas que tiene programas de reparación, que tiene, pues sí, medidas muy diversas que podrían considerarse de reparación integral, pero una cantidad de víctimas que no es igual a los mínimos recursos que recibe, que no se ve alimentada por procesos de recolección de las investigaciones, de análisis de los hechos, de identificación de patrones, de posibles estructuras. Y también vemos una comisión de búsqueda que trabaja sola, que aunque deben de vincularse con fiscalías y con otras instituciones, la realidad es que no existen ni los recursos humanos, técnicos, financieros, ni los compromisos políticos suficientes para que la comisión de búsqueda pueda desplegar sus acciones de la forma en la que debería. Y entonces esto nos muestra que existe un sinfín de grandes iniciativas que huelen a justicia transicional y que no brindan los resultados o los frutos requeridos porque hay una falta de rendición de cuentas, una falta de cooperación entre instituciones,
También hay reformas institucionales que chocan con este tipo de iniciativas, como es la militarización, con los pactos de complicidad muchas veces, de provisión de recursos económicos, humanos, técnicos muy limitados. Y es decir, esto nos refleja que más allá del discurso, más allá de las normas, sí tenemos una ausencia de voluntad política, en donde no se busca llegar hasta las últimas consecuencias. Y hablando en el caso de México, de violencia que nos ha costado casi 20 años de oscuridad. Entonces, no tengo la respuesta a esta situación, pero sin duda es algo que creo que no se cuestiona lo suficiente, y que muchas veces se instauran estos grandes mecanismos y se emiten estas grandes normas sin pensar en las implicaciones que tiene y los otros costos que puede generar, y si entonces existe un verdadero compromiso por apoyar esas normas, esas instituciones hasta las últimas consecuencias. Y por aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, Montserrat. Gracias también por introducir pues, estos desafíos, retos y lo que ha implicado esta suerte de políticas de justicia transicional bastante fallidas, si le podríamos llamar así, en el caso mexicano, y creo que podemos profundizar mucho más en el momento de preguntas y de diálogo al final. Y bueno, vamos a presentar entonces a nuestra última ponente, Tania Galaviz Armenta, quien también voy a leer su semblanza, ya la leí al inicio, pero lo voy a hacer nuevamente para quienes se estén conectando ahora. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la orientación de Investigación para la Paz. Es licenciada y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, integrante de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. En la actualidad su investigación se enfoca en la justicia transicional y en los mecanismos de participación de las organizaciones sociales para la promoción de la verdad, justicia, reparación del daño y para fomentar las garantías de no repetición. Muchísimas gracias, Tania. Tienes también 20 minutos, te aviso a los 5 o 3. Estás ahí, Tania, listo, ahí te veo. Gracias, muchísimas gracias, Natalia, y voy a compartir pantalla. Primero me gustaría agradecer al Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, al Observatorio Etnográfico de las Violencias del CIESAS, a la Universidad Autónoma de Guerrero y al resto de las instituciones organizadoras por la invitación a participar en la segunda sesión del Seminario Internacional Alejandro Arteaga. También agradezco las preguntas, Julia, así como la presentación de las colegas Diana y Montserrat que me precedieron y que han aportado una contextualización de la justicia transicional, tanto en América Latina, en especial en Colombia, y este cierre de Montserrat respecto al caso mexicano. Mi presentación se divide de la siguiente manera. Primero haré un muy breve acercamiento al continuum de las violencias en México con el objetivo de contextualizar la importancia de la justicia transicional en nuestro país. Posteriormente se revisarán los derechos de las víctimas y su integralidad, a riesgo de no estar repitiendo lo que mis colegas ya comentaron. Posteriormente se revisarán 3 mecanismos de justicia transicional en México y el enfoque en la judicialización de las violaciones a derechos humanos impulsados en el marco de estos mecanismos, para concluir con un sucinto balance de la relación entre verdad y justicia. Me gustaría hacer una pequeña acotación respecto a mi presentación. En esta voy a emplear el término de persona vulnerada por encima de la categoría de víctima. La categoría de víctima tiene un enfoque jurídico para definir la condición de una persona tras sufrir un delito o una violación a sus derechos humanos, pero no considera sus capacidades para afrontar dicha situación y desarrollar procesos resilientes. Por ello es que preferiré emplear el término de personas vulneradas por encima de la categoría de víctima, y que cuando haga mención de la categoría víctima será en el marco de textos jurídicos o de convencionalidades internacionales. Para el continuum de violencias retomo el concepto desarrollado por Cynthia Cockburn acerca de las violencias de género, que la define como diferentes tipos de violencias que se entrelazan, reproducen y se perpetúan en los diferentes espacios sociales, y por ello la dificultad de erradicarla, toda vez que las políticas públicas dividen su atención dependiendo del lugar donde se despliegan, y con ello se invisibiliza el entramado que las subyace. De esta manera, al trasladar el concepto hacia el resto de la sociedad,
que no quiere decir que con ello se oculte o se invisibilice las afectaciones específicas hacia las mujeres, encontramos el vínculo espacio-temporal de las violencias estructural, cultural y directa en nuestro país. En la actualidad, México atraviesa por una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la cual se incrementó por la fallida estrategia de seguridad para el combate al narcotráfico implementada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006. Esta grave crisis de violaciones a derechos humanos no es un elemento fortuito en la historia contemporánea del país. Por el contrario, es el resultado de la configuración social e institucional en México, forma parte de un continuum de violencias que hunde sus raíces en sucesos históricos como la represión al movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968, el halconazo o la matanza del Jueves de Corpus en 1971 y la guerra sucia en contra de los movimientos de oposición política al gobierno mexicano. No existen registros oficiales del número real de personas vulneradas de los primeros 2 ciclos de violencias graves a los derechos humanos. Me refiero en específico a la matanza de Tlatelolco, a la de Jueves de Corpus, ni al periodo de la Guerra Sucia. Algunos organismos y organizaciones de la sociedad civil han realizado un proceso de documentación de casos de manera independiente. Por ejemplo, respecto a la desaparición forzada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha conocido más de 500 casos, aunque organizaciones civiles como la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, la FADEM, estima que en este periodo cerca de 1,200 personas fueron desaparecidas. Otro elemento por destacar es la ubicación geográfica de los casos, ya que de acuerdo con la recomendación 021 del 2001 de la CNDH, casi el 60% de los mismos ocurrieron en zonas rurales de nuestro país, lo cual incrementa las posibles cifras negras por una falta de denuncia, ya sea por intimidación o por falta de confianza a las autoridades. Asimismo, se destaca el delito de tortura física, sexual, psicológica a las personas que fueron detenidas por cualquiera de las corporaciones, ya sea policíaca o militar, involucradas en estas acciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que señalaba que 113,060 personas se encuentran en calidad de desaparecidas y no localizadas en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 8 de noviembre de 2023, cifra antes, abro comillas, del censo promovido por el actual gobierno federal, que sin metodología clara, pero sí revictimizante, redujo la cifra a 92,000 personas. Sin embargo, cabe señalar que el 17 de marzo del presente año le fue otorgado al colectivo de buscadoras 10 de mayo, Reynosa, Tamaulipas, AC, una suspensión definitiva que impide cualquier modificación al registro. Por ello, al día 10 de mayo, la cifra de personas desaparecidas es de 116,305 personas. Es necesario mencionar que existe una considerable cifra negra producto de múltiples elementos que impiden la denuncia del delito, entre los que destaca la negativa de los funcionarios para iniciar una carpeta de investigación, la desconfianza hacia las autoridades, ni hablar de la desaparición de desaparecidos realizada por el actual gobierno, entre otros. Y en el mapa podemos ver la claridad la claridad y la densidad de los casos reportados en nuestro país, marcando principalmente Tamaulipas, Jalisco y posteriormente el Estado de México, pero lo que podemos observar es que esto es un fenómeno que ocurre en todo el país. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2021 en México solo existían 36 sentencias por el delito de desaparición forzada. El 15 de julio del 2022 se obtuvo la última sentencia en este caso y fue por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y hasta ahí no se ha tenido ninguna otra sentencia. Por el otro lado, la crisis forense en nuestro país se expresa en más de 52,000 cuerpos sin identificar hasta agosto del 2021, lo cual manifiesta la impunidad y el proceso de revictimización al que se someten a las personas vulneradas. En este sexenio, de acuerdo con el mapa de hallazgos de fosas clandestinas que lo pueden ver en su pantalla, se han localizado 2,835 fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional. En este mapa podemos ver la ubicación geográfica de las fosas registradas por el gobierno y déjenme
ver si puedo hacer el ejercicio. Sí, del cruce rápido. Voy a estar moviendo la pantalla, espero que no los, no los maree, pero lo que me interesa es que veamos el cruce de la ubicación de las fosas que es en este mapa contra el mapa de la densidad de denuncias de desaparición forzada que podemos encontrar. Y de ahí se pueden detonar muchas líneas de coincidencia y de análisis e investigación. La justicia transicional, como ya habían mencionado mis colegas Diana y Montserrat, es un mecanismo extraordinario que hace frente a situaciones excepcionales y difíciles de atender mediante la justicia ordinaria debido a la escala y gravedad de los daños. Se basa en los derechos de las víctimas que en 1985 en la ONU se adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en donde se establece este marco legal internacional. Como ya nos habían mencionado, los derechos de las víctimas son 4: derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición. Los 4 se interrelacionan de tal manera que la falta de uno de ellos disminuye la dimensión integral de su aplicación y garantía. Otra característica es que las personas vulneradas adquieren centralidad en el diseño de las estrategias y mecanismos para garantizar sus derechos. Es decir, a lo largo de los procesos deben ser escuchadas y atendidas sus propuestas. A continuación voy a enunciar de manera muy sucinta las características de cada uno de los derechos. Espero no ser repetitiva respecto a las exposiciones de mis colegas. El derecho a la verdad implica que tanto las personas vulneradas como sus familiares deben conocer la realidad del hecho ocurrido, es decir, que se identifiquen las personas responsables, así como las causas y circunstancias que provocaron el abuso. Pero también atañe a la sociedad porque debe de reconocer estos hechos. Además de estar reconocido en diversos instrumentos internacionales, el derecho a la verdad es uno de los pilares de la justicia transicional porque presenta 4 formas: la forense, la personal o testimonial, la dialogada, es decir, resultado de la intervención de las partes en el conflicto, y la restaurativa, vinculada a la reparación del daño. Uno de los mecanismos para promover este derecho son las comisiones de la verdad o la memoria, que además de recibir testimonios y emitir recomendaciones para la reparación del daño, también pueden impulsar el cambio institucional. El derecho a la justicia implica el acceso a los procesos para atribuir responsabilidades y sanciones a las personas autoras de delitos, violaciones graves a derechos y al derecho internacional. De acuerdo con la Declaración de Principios que les mencionaba, los procesos de justicia deben orientarse en apoyar las necesidades de información, trato compasivo y con posibilidades de métodos alternativos para la solución de controversias. Es decir, no siempre se sostiene en una justicia punitiva, es decir, aquella que establece castigos, ya sea corporales, como la prisión, o castigos que en este caso pueden ser económicos, como multas, sino que puede, y lo conveniente sería, el término debe, sostenerse en una justicia restaurativa, como ya lo había mencionado la colega Montserrat. Es decir, una justicia que busque subsanar o resarcir el daño causado de tal manera que se recupere el bienestar de la persona vulnerada y por el otro lado también se reconozca a la persona que vulneró a las personas como una parte de la sociedad y de alguna manera se busque su reincorporación a la sociedad. Entonces, por el otro lado, el derecho a la reparación del daño, este debe de ser integral, comprende aspectos físicos y psicológicos de las personas vulneradas. De acuerdo con la Ley General de Víctimas de México, debe comprender medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición, tanto en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas debe de ser implementada a favor de las personas vulneradas en cuanto a la gravedad, magnitud del hecho victimizante cometido y también respecto a las circunstancias y características de este hecho victimizante. De esta manera, las medidas de reparación adquieren una complejidad que supera una dimensión monetaria e implica atender las necesidades físicas y emocionales de las personas vulneradas.
El derecho a la repetición se orienta a modificar las instituciones de seguridad y justicia para evitar que los delitos y violaciones graves a los derechos humanos vuelvan a suceder. Este cambio compromete tanto al Estado como a la sociedad y requieren un enfoque de género, respeto a las minorías étnicas, religiosas, de la diversidad sexual y etarias. En México, producto de la lucha de colectivos de familiares de personas vulneradas y de defensa de los derechos humanos, casi al finalizar el siglo pasado, comenzaron a implementarse mecanismos orientados a garantizar los derechos de las personas vulneradas, en especial el derecho a la verdad. Sin embargo, son medidas insuficientes debido a que se carece de una perspectiva integral al no garantizar los otros tres derechos. En 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, creó el Programa de Presuntos Desaparecidos, el PREDES, con el objetivo de ubicar a las personas que no se conoce su paradero y que se presume que autoridades estuvieron involucradas en el hecho. 10 años después de su creación, la CNDH realizó un balance de las actividades desarrolladas por el PREDES y el resultado se plasmó en la Recomendación 026-2001, que indicaba la importancia de que el gobierno federal instruyera al entonces Procurador General de la República para que investigara y persiguiera los presuntos delitos mencionados en el texto. Y esto dio origen a la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que fue creada en el año 2002. Inicialmente, esta fiscalía investigaría 275 casos de desaparición forzada vinculados al periodo de la Guerra Sucia. Sin embargo, tras un juicio de amparo promovido por los sobrevivientes de los hechos ocurridos durante el movimiento estudiantil de Tlatelolco de 1968, la Suprema Corte de Justicia ordenó ampliar el mandato a la Fiscalía Especial para que también investigara dichos sucesos. De esta manera, la FEMOS se enfocó en la integración de averiguaciones previas, es decir, carpetas judiciales. Sin embargo, fue bajo el número de órdenes de captura y carpetas de investigación formalmente integradas, debido a la imposibilidad para limitar los delitos a perseguir, así como la nula retroactividad de las leyes. Por ejemplo, el mismo mandato de la FEMOS limitaba el ámbito de los delitos al tipo federal, es decir, no se consideraban los delitos cometidos en el marco de las leyes estatales, que es decir, del marco ordinario. Por ejemplo, también fue una cuestión que bloqueó el trabajo de la FEMOS, la insólita elección de las acusaciones legales, como el caso del expresidente Luis Echeverría, al que se le imputó el delito de genocidio en contra de estudiantes, crimen que es difícil de probar dadas las especificidades pautadas en los marcos jurídicos internacionales. Un tercer elemento que obstaculizó a la Fiscalía fue la declaración interpretativa que aplicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la aplicación del convenio sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad ratificado por México. Esta declaración interpretativa lo que señalaba es que únicamente podía ser aplicado a partir del año de la firma del convenio, es decir, todos los delitos que se supone tenía que investigar la FEMOS no podían ser judicializados a partir de este convenio. Por lo tanto, ninguno de los 797 casos de desaparición forzada de la Fiscalía obtuvo alguna sentencia. Únicamente se obtenieron 11 órdenes de aprehensión contra servidores públicos denominados menores vinculados a casos de desaparición forzada. Me voy a apurar. El 4 de diciembre del 2018 se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la COVAJ. En especial, la COVAC trabaja en vinculación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la UEILCA, dependiente de la Fiscalía General de la República, que fue creada en junio del 2019. En septiembre del 2022, 8 militares fueron detenidos por su participación en la desaparición, situación que tensó las relaciones entre la COVAC, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas. Y a la fecha, únicamente 8 militares detenidos se encuentran en libertad provisional y su caso está siendo defendido por abogados militares. El 6 de octubre del 2021 se creó la Comisión de Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Cometidos
de 1965 a 1990. Dentro de sus 5 mecanismos, uno de sus mecanismos es el mecanismo para el impulso a la justicia. Lo que ha hecho este mecanismo de la justicia es recuperar todas las averiguaciones previas, es decir, las carpetas de judicialización que hizo la FEMOS, para estudiarlas y verificar la posibilidad de implementación o de retomar estos casos. Sin embargo, en la actualidad se encuentran todavía detenidos estos casos, porque la forma como se trabaja es de manera aislada y fraccionada sin acumular los procesos. En México se trabajan casos emblemáticos, pero no se aborda la sistematicidad ni la actuación institucional en las graves violaciones a derechos humanos. Un elemento que detiene cualquier búsqueda de información es la llamada muralla verde, es decir, las Fuerzas Armadas mexicanas. Dada la falta de integralidad, no hay reparación simbólica, no hay garantías de no repetición y se mantiene la fractura social y comunitaria. La impunidad en México ha sido la regla, y aún en los casos en que se dictaron órdenes de detención contra presuntos perpetradores, el paso siguiente fue la suspensión y el archivo de los casos. Las rutas para la justicia no solo pasan por la consignación de las averiguaciones previas en poder de la Fiscalía, sino a través de diversas medidas realizables por otras instituciones para hacer efectivos los derechos de las víctimas, como la reparación integral, la compensación económica y el señalamiento de la infamia con nombres y apellidos, por lo que no necesariamente se requiere contar con condenas penales. La investigación, juzgamiento y sanción hacen parte del derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, que permite advertir la necesidad de que los hechos no queden en la impunidad, porque a la fecha el 95% de los casos, es decir, tenemos un 95% de impunidad en nuestro país. Y la impunidad es una falta a la reparación integral. Es importante impulsar en modelos alternativos como justicia restaurativa, que apunta a modelos diversos y a construcción de métodos para la aproximación del encuentro con la verdad. Esto también debe de ser definido por las personas vulneradas, porque son ellas las que deben señalar qué es lo que realmente les repararía. Hasta que no se sepa la verdad, no se habrá terminado las violencias. Lo peor que puede hacer una sociedad es desconocer la verdad de sus violencias, porque no las puede digerir, no las puede procesar, no las puede entender y por ello se condena a repetirlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por ampliar un poco los antecedentes de estos mecanismos que se han implementado en México y bueno, las razones o las cuestiones que podemos profundizar vinculadas a sus fallas y a la imposibilidad de pensar en el acceso, ¿no? a estos pilares fundamentales de lo que se propone la justicia transicional. Y bueno, tenemos algunas preguntas por Facebook. También invitamos a las personas que están acá conectadas en el Zoom a que plasmen sus dudas, preguntas o comentarios en el chat, y mientras tanto voy a leer y recuperar algunas que se han planteado desde el Facebook, y yo creo que van dirigidas a todas. Entonces cada quien que apunte y pues responda lo que considere. El primer comentario es de Maris Peral y nos pregunta, ¿qué opinan sobre la judicialización que ha sido casi nula en los casos de desaparecidos en México, que es fundamentada por la intención de las fiscalías de no llegar a la reparación total del daño? Ella pertenece, Maris Peral, al colectivo Proyecto de Búsqueda en Guanajuato, y continúa diciendo: al final creo que para las madres buscadoras la justicia transicional es para nosotras una luz al fondo del túnel. A nosotras ya no nos interesa que alguien pague, lo que queremos es solo que nos digan dónde encontrarlos, ni que pague el Estado por la reparación integral. Alguien más comenta en el chat: si pudiera construir este proceso de justicia transicional, ¿qué aspecto modificaría, añadiría o eliminaría para maximizar la eficiencia y efectividad de los procesos frente a los derechos humanos? Imagino que se está refiriendo a, digamos, qué aspectos, desde su opinión, pensarían que habría que haber violaciones. Un elemento que se tiene que añadir a los análisis. Y bueno, si no hay más preguntas, la garantía de impunidad
de cuándo se implementan y cómo esta noción de mecanismos fallidos en realidad y la garantía del indulto. Pero voy a hacer México demostrando lo que es la muralla verde, los militares dados por los límites de los estados nacionales. ¿Conocen alguna experiencia, no solo como caso aislado, sino como un modelo entre países víctimas de violencia en México? Ellas y ellos no han podido acceder a sus derechos, menos aún al sus familias habitar fuera del país. Una pregunta que creo que nos plantea estas posibilidades, pero también los desafíos de cómo se han pensado los mecanismos de justicia transicional en el ámbito de los estados. Y Mayra Ledesma añade, falta tantísimo para acceder a procesos de justicia transicional. Si no hay voluntad política, ¿cómo podemos generar estos procesos desde las organizaciones colectivas y academias? Y aquí cerramos este primer grupo de entre comentarios, observaciones y preguntas para escucharlas a ustedes. En el mismo orden que presentaron, unos 5 minutitos, bueno, ahí ustedes lo gestionan. Empezamos con Diana. Bueno, muchas gracias por otorgarme la palabra. Primero quiero agradecer la presentación de mis compañeras, de Montserrat y de Tania. Estuve cerca aprendiendo con ustedes varias de las cosas que plantearon y les agradezco. También quisiera aclararles que pues, a veces suena por acá porque estoy en una zona de tránsito en un aeropuerto y voy a poder contestar esta vez y creo que tendré que desconectarme, pero de antemano agradezco muchísimo la compañía también de nuestra coordinadora, de quien nos coordinó y demás. Quisiera como hacer esos agradecimientos antes de tener que despedirme. Hay varias preguntas y ahí habían varias cosas que decir, muy provocadores, ¿no? Me voy a quedar con algunas cosas de las últimas que escuché para mencionarlas. Miren que en mi país, hace poco, digamos, esto pasó seguido, funcionó un proceso que era el proceso de justicia y paz, no justicia especial para la paz, sino justicia y paz, donde básicamente unos grupos paramilitares entregaron las armas en un simulacro de proceso de paz, que fue un proceso de negociación y de paz simulado, digamos, en un simulacro que realmente lo que se hizo fue una cooptación de estos grupos al margen de la ley en un proceso ya de cooptación casi total del Estado, de las fuerzas militares, donde ya se hacía todo el trabajo sucio, bueno, y en otros contextos políticos que no alcanzo a explicar. Lo cierto es que en esos procesos de justicia y paz fueron procesos a puertas cerradas de las víctimas, fueron procesos, o sea, quiero decir, el panorama de justicia especial para la paz de hoy es distinto, ¿no? No hay centralidad de las víctimas. Por supuesto, de hecho, eran procesos, como yo les digo, a puertas cerradas de las víctimas. Hay algunas entregas, algunos hallazgos. Veo mucha sensibilidad sobre dónde están los cuerpos. Muy bien, son procesos que no tienen unidades de búsqueda muy clarificados. Hoy, por ejemplo, en la JEP hay cosas interesantes como las medidas cautelares a cementerios enteros, justamente pidiendo garantía luego de reconstrucción y de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Pero básicamente, digamos, el primero, pues, es un ejemplo como yo les había dicho, ¿no? Como un simulacro de contextos de tránsitos de criminalidad, básicamente, que no es lo que está funcionando en un contexto de justicia especial para la paz, como la que funcionó. Me parece importante, como ustedes estaban diciéndolo, no hay que desconocer que estos procesos son justicias en el marco de los procesos de criminalidad, ¿no? Están haciendo negociaciones de penas privativas de la libertad intramurales y están discutiendo derecho a la libertad. Puede que no estén imponiendo medidas de seguridad, pero las están negociando y eso tiene que ver con medidas de seguridad. Y son procesos en los que si se cierra el tema a la judicialización de lo criminal, pues se olvida otra vez todos los contextos estructurales que provocan el conflicto, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los procesos de judicialización con actores y con responsables, pero también con respuestas estructurales, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué sentido? ¿Bajo qué contextos? Y es muy importante también reconocer en ese mismo contexto varios de estos patrones de macrocriminalidad, ¿no? Por ejemplo, como yo les estaba diciendo, no alcancé a comentar el caso de falsos positivos, que en mi país era como una idea de, miren,
cada vez que usted haga algo bueno tiene un positivo anotado en su hoja de vida, ¿no? Si tiene muchos positivos, usted los ha echado de las fuerzas militares y es probable que usted sea ascendido, ¿no? Digamos. Y si usted no tiene positivos, usted sale por discrecionalidad, porque las fuerzas militares no tienen esa vía la última. Entonces, el positivo era un visto y luego el comillas falso positivo era una forma de esconder una masacre, ¿no? Y era que la gente estaba buscando a personas en distintas condiciones. Ahí hay descripciones ya muy claras de los patrones de macrocriminalidad, ¿no? La indigencia, el engaño, ¿no? Buscar en las periferias, ¿no? Hacer uso de un tercero, ¿no? Que los lleve a otros lugares, y matarlos y fingir combates, ¿no? Para que la gente sintiera en nuestro país, esta gente de la clase media, esta gente de Ricardo López Pedrero, que plantea el libro de la historia, ¿no? Una gente que vive aparte de todo y que cree que el mundo funciona bien. Y esta gente que sintiera que una sensación de que estábamos ganando la guerra y de que estábamos en procesos de seguridad. Entonces no es solamente un asunto de decir quién fue, en dónde, en qué contexto, porque la Corte Constitucional ha hablado de otras verdades, no solamente de la verdad de los hechos para las víctimas, sino también de una verdad histórica y de una patrimonialización de la verdad como patrimonio para asumir nuevos retos en los conflictos que se sobrevienen y para resolvernos como sociedad. Entonces vuelvo e insisto, no es resolvernos como sociedad a las velocidades que quiere el capital para construir mercados, sino que es una lógica de resolvernos como sociedad para construir posibilidades de transformativas, ¿no? Pensando mucho en Benjamin, pensando mucho justamente en Enzo Traverso, que lo retoma, ¿no? Y es como vamos a dialogar desde la herida para plantear otros proyectos de sociedad, ¿no? Y eso se disputa. Eso no se negocia, eso no se judicializa, eso no lo resuelve un juez, ¿no? Eso se disputa en escenarios, en terrenos simbólicos, políticos, sociales. Eso es lo que yo podría decir como para terminar. Yo les agradezco mucho el espacio y voy a tratar de escuchar hasta el final, pero quizá me desconecte ya muy pronto. Muchísimas gracias, Diana. Sigue Montserrat. ¿Quieres responder algunas preguntas, comentarios? Sí, creo que de manera como muy general, muchas de las preguntas van vinculadas, ¿no? Y agradezco mucho la pregunta de Mari, me parece, porque ha sido una discusión muy latente últimamente en México, ¿no? Si podemos renunciar a esta idea común de una sanción en el ámbito penal con tal de que las personas que han participado en desapariciones brinden información sobre dónde se encuentran esas o esos seres queridos. Y aquí hay unas ciertas limitaciones que brinda el derecho internacional, porque el derecho internacional pues, le obliga principalmente al Estado a buscar bajo todas las medidas a su disposición que no solo se esclarezca un hecho que pueda ser ilícito, ya sea por ser grave violación a derechos humanos o por también ser un delito en sede nacional, sino también a perseguirlo, juzgarlo, sancionarlo y repararlo. Pero ¿qué pasa con la justicia transicional? Que si pensáramos en las instituciones ordinarias que tenemos hoy por hoy, en las lógicas de la política criminal que tenemos hoy, que las políticas criminales es cómo perseguimos, cómo vamos a investigar y sancionar ciertos delitos, pues esta idea parece muy lejana. Pero con un lente de justicia transicional, no quiero decir que es aceptable que no vaya a haber algún tipo de responsabilidad, algún tipo de sanción o de pena, pero sí, como decía, como han dicho también mis colegas, es una oportunidad para mirar la justicia desde un ámbito diferente al únicamente punitivo, que es la existencia de una pena privativa de la libertad, y además privativa de la libertad por muchísimos años, ¿no? Porque además las desapariciones, si bien es cierto, como ya decía Tania, pues muy pocas veces llegan a una sentencia condenatoria, pues en la ley, en lo que viene siendo los códigos, bueno, más bien la ley general que rige en materia de desaparición, pues la desaparición es altamente sancionada, ¿no? Y cuando existen además factores de vulnerabilidad en las personas, como puede ser que sea una niña, un niño, un adolescente, por mencionar un ejemplo, pues la pena puede aumentar. Y además que implica considerar solo nuestra normativa nacional, que sí hay impedimentos para hacer una suerte de negociación con las personas involucradas para poder llegar a este tan importante dato de dónde se encuentra posiblemente una persona desaparecida. Y por eso la
acorta a las necesidades y expectativas de contextos donde hay muchísima violencia, donde las violaciones a derechos humanos se cometen diariamente. Y por eso hablar de justicia transicional implica una nueva mirada a lo que hemos experimentado a lo largo de los años. También comentabas respecto a que las fiscalías estaban un poco pues reacias a investigar por los temas de reparación del daño. La reparación del daño es lo último, ¿no? Primero hay que investigar, primero hay que recabar pruebas, primero hay que identificar a las posibles personas responsables, autores intelectuales, autores materiales, y hasta en un último momento podríamos hablar de la reparación del daño. Y la reparación del daño en materia penal ni siquiera es algo que sea preocupación o deba de ser preocupación de la Fiscalía, porque no es la Fiscalía quien en todo caso, por ejemplo, tendría que dar una compensación económica a las víctimas. Eso le corresponde a la persona que está siendo considerada como responsable del hecho delictivo, y que en otros casos puede ser complementada con las reparaciones que también otorga la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya sea local o federal en México, y que permite brindar otro tipo de medidas, como puede ser de rehabilitación, temas de atención médica, atención psicológica, que también son necesarias como parte de una idea de una reparación integral, ¿no? Como derecho humano, pero también como vertiente de la justicia transicional. Entonces, es complicado, sí, pero creo que por eso es necesario que empecemos a tomar la idea de la justicia transicional en serio. En este sexenio se introdujeron muchas ideas nuevamente sobre cómo podíamos plantear esta teoría, y la realidad es que pues, nos quedamos otra vez con las ganas de ver cómo podría funcionar en México. Creo que otra enseñanza que nos deja Colombia, y que ya mencionaba mi colega Diana, es que en Colombia quienes impulsaron el proceso que hoy existe de justicia transicional fueron las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, la academia, y una vez que ellas empujaron y abrieron esos espacios, es que entonces se creó esta idea de un sistema de justicia transicional que verdaderamente pusiera como en el centro a las víctimas. En México creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es la falta de articulación entre las organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos, entre los colectivos de víctimas. Definitivamente los colectivos de familiares de personas desaparecidas son quienes mejor han mostrado a la sociedad cómo se puede organizar una persona con otra y cómo se pueden vincular entre sí. Pero creo que entre aquellas que se dedican a otro tipo de violaciones graves a derechos humanos, como puede ser feminicidio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, pues sí existe articulación que para el Estado, que no quiere realmente rendir cuentas sobre lo que ha pasado, pues se le hace más fácil tratar. Cuando logramos unir los esfuerzos, por más poético que pueda sonar, verdaderamente se van produciendo los cambios, y quizás no ya porque haya una voluntad espontánea del Estado, sino porque existe una presión político-social que lo motiva a actuar y activar todo su aparato. Y también retomando, por ejemplo, el comentario de Mayra, ¿no? La idea de analizar con una perspectiva de justicia transicional muchas veces los casos de violaciones graves a derechos humanos, nos invita a ver los fenómenos macrocriminales. Y eso implica entender que no es el caso de Montserrat, que fue torturada, sino el caso de Montserrat, de Natalia, de Isabel, que por una misma estructura, por específicas características, quizás el grupo social al que pertenecían, fueron víctimas de estos hechos. Y entonces se trata de un contexto mucho más grande que tenemos que analizar y que tenemos que entender para identificar cómo se da ese acto de tortura y quiénes lo ejecutan o quiénes colaboran para que ese acto incluso de tortura
permanezca en la impunidad. Y desgraciadamente los análisis de contexto poco a poco se están incluyendo en muchas fiscalías, en muchas unidades de búsqueda, en muchas comisiones de búsqueda locales, pero pues son aislados los esfuerzos. Nuevamente no hay una construcción ni local de muchos hechos de violaciones graves a derechos humanos, porque las lógicas locales también son importantes y alimentan la nacional, pero también algo que nos ha faltado muchas veces es bajar de lo nacional a lo local, a lo que pasa en las colonias, a lo que pasa en los barrios, porque son dinámicas muy diferentes que al no entenderlas queremos explicar con una generalidad algo que pasa mucho más abajo, y que nos perdemos de vista estas oportunidades, por ejemplo, de implementar mejores acciones de búsqueda, estrategias de prevención, que en la judicialización de los casos las investigaciones tengan líneas de investigación pues mucho más relacionadas con estos patrones y estructuras, y no como un simple acto delictivo que se cometió contra una persona, que desde luego debe ser también investigado y sancionado, pero tiene una lógica distinta. Entonces nos falta también entender esa lógica macrocriminal. Gracias, Montserrat. Vamos a darle la palabra a Tania para que también pueda tener unos minutos para comentar en esta primera ronda, y ya tenemos algunas preguntas para la segunda. Muchísimas gracias. Bueno, coincido también con Diana y con Montserrat respecto a la importancia que ha tenido las organizaciones de la sociedad civil para impulsar, no solo en el caso mexicano, sino a nivel Latinoamérica e internacional, los procesos de justicia transicional. Ahora, específicamente en el caso mexicano, nos estamos enfrentando a una situación, digamos, pongámosle este término sui generis, porque en realidad hay otras formas de definirlo. Mientras las organizaciones de la sociedad civil, y me estoy refiriendo a colectivos de buscadoras, colectivos de personas vulneradas, de familiares, etcétera, organizaciones de defensa de derechos humanos, etcétera, están en una dinámica de crecimiento, vinculación, creación de enlaces, tejido en red, etcétera. Por el otro lado, nos encontramos frente a una clase política mexicana que constantemente opera con una paradoja. Es decir, la paradoja de atiendo pero en realidad no atiendo, respondo pero en realidad no respondo, genero mecanismos que en realidad sé que no van a funcionar esos mecanismos. Es decir, va generando esta clase política mexicana, el Estado mexicano va generando mecanismos que se caracterizan por operar y no operar de manera simultánea. Es decir, genero toda una estructura legal que dé como cuenta de que está evolucionando. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Búsqueda en México es impresionante a nivel ley, pero a nivel operativo ya no. ¿Por qué? Se inserta en esta paradoja de lo opero, pero en realidad no quiero que opere, ¿no? Entonces es esta falta de voluntad política, pero también es la propia lógica de la clase política mexicana, en tanto que, como señalaba, las violencias que estamos viviendo ahora y las violaciones graves a derechos humanos que se están viviendo ahora hunden sus raíces muy atrás, y que mucha de la clase política mexicana está involucrada de alguna manera, ya sea porque directamente haya participado, ya sea porque haya sido omisa, o ya sea por este término que es la aquiescencia, es decir, que no solo no ha impedido que suceda, sino que ha favorecido que suceda, ¿no? Entonces, el asunto aquí está, es que veamos como dos lógicas enfrentadas. Una lógica que es la de la sociedad, que está buscando a sus personas desaparecidas, pero que también está buscando verdad, pero que también está buscando justicia, que está buscando que resiste, por ejemplo, otro tipo de violencias como estructurales, minería, etcétera. Y por el otro lado, estamos viendo a una clase política que lo que hace es tejer para simular que atiende, pero al mismo tiempo para protegerse y evitar que en esa atención eventualmente se vean afectados sus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer frente a todo esto? Seguir impulsando. O sea, la sociedad ha estado marcando pautas. Lo que señalé en mi exposición es que todos y cada uno de esos mecanismos no son gratuitos, no son fruto de la voluntad política de ningún gobierno. Son fruto del impulso de las organizaciones de la sociedad.
no, o sea, y eso toca seguirlo trabajando desde la academia, impulsarlo. Y a mí me gustaría mucho quedarme en la parte de cómo llevar estas dinámicas al aula. Me parece que el primer paso es la sensibilización. Por el otro, o sea, la sensibilización en tanto a lo que está sucediendo y que la comunidad estudiantil de cualquier nivel hay que traducirle esta información de tal manera que esté consciente de lo que sucede. Y a partir de ahí también de que esté consciente de las luchas que se hacen de parte de las organizaciones. Eventualmente empezar también a hacer, o sea, por ejemplo, para el caso Rosendo Radilla, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hizo fue, dentro de todos los materiales que tenía que generar y de todos los mecanismos que tenía que hacer para atender la culpabilidad del Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla, había un elemento que a mí me parece que es importante, que es un libro infantil que explica el caso Rosendo, para que fuera distribuido en las escuelas y para que en las escuelas se conociera qué es la desaparición forzada, cómo fueran las características del caso de Rosendo Radilla. Entonces, lo que toca es hacer ese tipo de materiales para la sensibilización. Toca educar para la paz. Toca educar en cultura de paz. O sea, porque, de nuevo, a mí me parece que la sociedad siempre rebasa al Estado y a la clase política mexicana. La rebasa, y la rebasa por la izquierda, y la rebasa por la derecha, y la rebasa por el centro, y la impulsa, y la obliga a hacer cosas. Y desafortunadamente, y lo pongo de esa manera, desafortunadamente, toca seguir haciendo, cada quien desde su propio ámbito, desde la academia, estar señalando, no importando quién sea el gobierno en turno, estar señalando las causas que hay ahí, vinculándonos y apoyando, como lo hacen cada una de las organizaciones que por ejemplo, están organizando este seminario. Cada quien podemos aportar de alguna manera, porque de lo que se trata es de obligar a la clase política mexicana a hacer algo más allá de la paradoja en la que le gusta actuar. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Tania. Vamos a hacer otra ronda más de preguntas y comentarios. Maris Peral, que había comentado también en la primera ronda, nos dice: la intervención de la ONU México a través de las acciones urgentes promovidas por la Comisión contra la Desaparición Forzada han hecho en México un sinnúmero de recomendaciones, pero todo se queda ahí, no hemos tenido avances. Y retomando el dato de la judicialización, si en mi caso me judicializan la carpeta generada por desaparición de mi familiar, lo único que me traerá es una completa vulnerabilidad, ya que el crimen organizado se iría contra mí. En Guanajuato han asesinado buscadores. Julio Mata dice: muy buen resumen de la historia de la impunidad en México, desde la Guerra Fría y el Plan Cóndor hasta la Comisión de la Verdad reciente en México, demostrando lo que es la muralla verde, los militares como expresión de la impunidad. Sandra Odet, que le había dicho esta pregunta al inicio, en la primera ronda, pero la vuelvo a repetir, pregunta plantea que los modelos de justicia transicional que han mencionado hasta ahora están marcados por los límites de los estados nacionales, y pregunta si conocen alguna experiencia que rebase esos límites de lo nacional. No solo como caso aislado, sino como un modelo entre países. Pienso desde la experiencia de acompañamiento que he tenido para migrantes extranjeros víctimas de violencia en México. Ellas y ellos no han podido acceder a sus derechos, menos aún al de sus familias, por habitar fuera del país. Y Liliana López hace una pregunta para las tres, para las dos, si podrían darnos algunos ejemplos en los que la judicialización fue posible y exitosa. Y creo que, hay otros comentarios acá en el Zoom. De Carla dice: la mejor forma de que no se tenga acceso a la justicia es crear una fiscalía especializada, y lo encomilla, quizás retomando lo que estaba planteando Tania. Mayra dice: de acuerdo con Tania, administración del problema a través de instituciones que no pueden resolver porque justamente no tienen las condiciones para hacerlo. Muchas gracias, Tania, gracias a las tres expositoras y al GIAP por organizar estos encuentros. Si quieren, podemos... Yo quisiera agregar algo más que me gustaría preguntarles a ustedes que son, que vienen trabajando y estudiando estos temas de justicia transicional. Una crítica que se ha hecho en Argentina
a raíz de la voluntad política que ha habido en los últimos años para llevar adelante casos, bueno, comisiones y juicios por delitos de lesa humanidad, es que mucho del discurso político ha estado muy centrado en la familia o en los vínculos filiales con las víctimas, es decir, se ha dirigido más a familiares como víctimas en los casos, y no se ha desplazado quizás el interés o no se ha desplazado el discurso hacia el resto de la sociedad, lo que puede traer como consecuencias, digamos, el hecho de no sentir como propio la violencia en un contexto de dictadura. Quisiera saber si ustedes, en el caso mexicano, han analizado, digamos, cómo en estos mecanismos que han narrado y comentado que se han abierto como posibilidades en México, hacia dónde ha apuntado el discurso, digamos, y a quiénes va dirigido, ¿no? Porque creo que es importante ver qué está pasando con la sociedad en su conjunto, si se ve interpelada o no como parte de esta violencia generalizada que se vive en el país. Más allá de, obviamente, el interés jurídico de la familia como afectada directa, ¿no? Bueno, eso es una pregunta que tengo, y también, bueno, aprovecho para agradecer pues sus participaciones. Y bueno, no estamos cerrando. Vamos con la segunda ronda. Muchas gracias, Natalia. Bueno, me gustaría empezar con tu pregunta. La realidad es que creo que ese ha sido también uno de los problemas en México, que ciertas personas de ciertos grupos son quienes se cuestionan, dialogan sobre la situación de violencia en México, sobre las violaciones a derechos humanos, sobre posibles soluciones. Y eso ha sido un impedimento para que otros sectores de la sociedad se involucren en la discusión. Y creo que esto pues ha sido también motivo para que muchas organizaciones de la sociedad civil, pienso por ejemplo en la Comisión Mexicana, haya brindado otro tipo de materiales para narrar violaciones a derechos humanos, que existan hoy, por ejemplo, cómics, que existan caricaturas, ¿no? Revistas de caricaturas, que existan este otro tipo de materiales quizás más gráficos, que permiten acercarse más a adolescencias, a niñez o a personas que normalmente no estarían interesadas en temas que además son complejos, son duros, y que de alguna manera no les ha atravesado de forma tan directa. Entonces creo que desgraciadamente los esfuerzos han sido más desde sociedad civil que desde el Estado. El Estado lo ha hecho algunas veces a través de las comisiones locales de derechos humanos o, como bien comentaba Tania, derivado de una sentencia internacional, pero sí creo que al final toca seguir siendo creativas a la sociedad civil, a la academia, para involucrar a más personas de nuestra sociedad. Y también a dejar quizás este lenguaje tan técnico, tan rebuscado, para hablar de temas que en realidad todas nos interesan, ¿no? Porque es cierto que cuando se queda en solo un espacio muy selecto de personas, otras personas no se sienten como interesadas, y tampoco pueden notar cuál es su participación o su punto de colaboración en la problemática que se expone. Y sobre todo en un momento en México donde estamos expuestos a tanta violencia en noticias, en la tele, en la calle, pues sí es necesario buscar otro tipo de estrategias que, por ejemplo, en algunos lugares, pensando en latitudes, por ejemplo, más en África, sí han buscado implementar también como pues, materiales educativos, videos, que acerquen a la niñez, a la adolescencia, a estas discusiones sobre violaciones a derechos humanos, sobre episodios de violencia que sucedieron en sus propios países. Retomando también una de las preguntas que hacían sobre un modelo de justicia transicional un poco más transnacional o internacional, honestamente no conozco algún caso. Todos los casos que conozco son sí reducidos a un país. Y creo que tiene mucho que ver por las diferencias
culturales, económicas, políticas, sociales que tiene pues cada nación, aun cuando de pronto Latinoamérica esté muy cerca, pues la realidad es que cada quien tiene una historia, intereses, necesidades diferentes, y a eso es a lo que le ha puesto también la justicia transicional, ¿no? A jugar con no una fórmula perfecta de cómo debe de aplicarse, sino a un traje a la medida que cada estado, que cada sociedad puede ir adaptando a sus propias características y objetivos. En el caso de personas migrantes, México ha intentado a través de un mecanismo de apoyo exterior satisfacer estas necesidades y estas demandas de casos de personas en situación de movilidad que fueron víctimas de delito en México, y sí hay una búsqueda por conectar, por ejemplo, con sus familiares. Honestamente, pues este mecanismo no he escuchado tanto sobre sus resultados, pero me parece un ejercicio que además nació impulsado mucho por sociedad civil. Entonces nuevamente vemos cómo sí otros sectores de nuestra sociedad juegan un papel importante para motorizar al Estado y obligarle a lo que decía Tania, ¿no? A abandonar esta paradoja. Y definitivamente creo que este tipo de mecanismos de apoyo exterior, que por ejemplo en este caso en particular de México trabaja mucho con países de Centroamérica, pues tiene muchas dificultades por lo que comentaba al inicio. Cada país tiene sus propias políticas, sus propios intereses, también lo mencionaba ya Diana, y en ese sentido se vuelve un poco complejo tratar de armonizar, además de las problemáticas tan locales que se tienen, de pronto meter en el saco estas otras consideraciones. Entonces creo que podrían ser casos muy específicos donde se podrían tratar este tipo de colaboraciones, pero sí en la justicia transicional más que nada se han centrado en procesos en un solo país, ¿no? Y bueno, por aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, Montserrat. Tania. Muchísimas gracias. Bueno, yo me parece que en la parte de esta posibilidad de una judicialización internacional, pongámoslo de esa manera, entre dos países, etcétera, me parece que Montserrat lo ha explicado de manera bastante clara. Ahí yo ya no la abordaría y me quedaría un poco en la parte de los discursos, de cómo se interpela a la sociedad respecto en México a las violaciones a derechos humanos y a las víctimas. Pues en México se repite la misma fórmula, que únicamente la justicia transicional y lo que promueve las comisiones de la verdad o la fiscalía de la FEMOS es específicamente para las personas vulneradas y sus familias, no para el resto de la sociedad. Es decir, no se quiere mostrar la importancia y la dimensión que implica tener verdad y justicia para casos que les competen, digamos, a un grupo de personas, pero que en realidad atañen al resto de la sociedad. Una de las características que ha tenido en el caso mexicano es que siempre existe un estigma respecto a las personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en los dos primeros grandes ciclos de violaciones a derechos humanos en México, en los que siempre se ha dicho en México que pues en algo estarán metidos para que les haya sucedido esto, ¿no? Y está construido en torno a una falsa burbuja de seguridad en la que la gente considera, muchas personas en México consideran que si no tienen ningún vínculo con algún grupo político, que si no tienen ningún vínculo con los grupos delincuenciales, entonces no van a estar en riesgo, cuando en términos reales estamos en un riesgo permanente cualquiera. O sea, no tenemos que tener algún vínculo, no tenemos que tener algún tipo de participación para estar presentes o sea, que esta circunstancia a cualquiera nos pueda suceder. Entonces,
Y esta falsa burbuja de seguridad se ha ido construyendo a lo largo de los distintos gobiernos. En especial, uno de los que más contribuyó fue, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, cuando hablaba de los daños colaterales y no hablaba de las personas vulneradas durante su periodo de mandato. Muchos mexicanos, por ejemplo, y mexicanas podrán recordar que durante este periodo varios medios nacionales hacían el recuento de asesinatos todas las noches, ¿no? Entonces se prendía, había noticieros que en la noche se prendía después de la cortinilla de inicio y decía, buenas noches, el día de hoy asesinaron a tantas personas. Y ese era el inicio del noticiero. Y después, el siguiente sexenio, se quita ese conteo, pero eso no significó que se quitaran, digamos, todas estas violaciones. No, este sexenio, por ejemplo, tampoco se hacen los conteos, pero ahí están, ¿no? Entonces, desafortunadamente se va generando de manera discursiva esta cuestión de que si no estás vinculado, entonces no te pasa nada. Cuando en términos reales, si empezamos a revisar cada una de las historias de las personas vulneradas, nos podemos dar cuenta que la única característica que tenían es que estaban en un lugar en donde no debían de estar, no en el sentido de que fuera su responsabilidad, sino que iban hacia algún otro lado y les sucedió, ¿no? Entonces, este discurso es muy cómodo para el propio sistema político mexicano y para la clase política, porque de esta manera no se obliga a proteger a la sociedad, porque de esta manera no se le obliga a él mismo a generar mecanismos que atiendan a la sociedad, no solo a las personas vulneradas, sino a las personas que tenemos el potencial de ser vulneradas, sino únicamente es como de, pues les pasó porque estaban en malos pasos, cuando en términos reales no había esos malos pasos. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Muchísimas gracias, Tania, Montserrat y bueno, Diana, que se tuvo que desconectar antes, también a quienes nos acompañaron en la sesión de esta segunda sesión en la sesión del Zoom y en el Facebook Live de esta segunda sesión del seminario, y muchos agradecimientos en el chat del Zoom. También, bueno, como parte, convocante de este seminario, invitarles a que se conecten a la próxima y a la tercera sesión que vamos a tener muy pronto. Les estarán llegando la información por correo y bueno, y por las redes. Muchísimas gracias, fue una sesión muy rica, muy interesante, sobre un tema que pues presenta muchísimos desafíos en un contexto como el mexicano, y también abre muchas posibilidades para pensar cómo estas herramientas pueden pues impulsarse desde la sociedad civil, que principalmente ha sido pues quien ha empujado muchas de las agendas de los derechos humanos en el país. Muchas gracias, ya nos despedimos y bueno, que tengan una linda mañana, tarde por allá.